pues vamos a empezar el tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar pues de la aplicación práctica del método científico, ¿no? Ayer discutimos en sí los fundamentos o las bases del método científico. Hoy vamos a tomar un ángulo un poquito más histórico y práctico de cómo funciona y básicamente cómo han ido evolucionando las cosas a través del tiempo. Como les comentaba, pues el día de ayer, ¿no? Estamos hablando de que el método científico nace de esa necesidad de tratarse de explicar, pues básicamente el mundo a nuestro alrededor, pero de una manera naturalística y de una manera más concisa. Y de que empezamos con básicamente religión, filosofía, y de ahí pasamos a ciencia. Entonces, si hablamos de el método científico en Occidente, este básicamente se origina en Grecia, que es básicamente la cuna de lo que es la filosofía clásica occidental. Nosotros teniendo parte de nuestros orígenes lingüísticos y de pensamiento, pues en el Mediterráneo, originándose esto en la Grecia antigua. Entonces, como les mencionaba ayer, en la filosofía o dentro de la filosofía se aplica la observación y se aplica el discernimiento y se aplica la deducción. Lo que faltaba pues era básicamente experimentar. No había experimento, nada más había observación, se trataba de encontrar un razonamiento y ahí se dejaban las cosas. Entonces, para decir que algo es lógico, era decir si A es a B y B es a C, entonces A y C son iguales, ¿sí? O sea, se trataba simplemente de razonar las cosas, de llegar a una conclusión que pues fuera lógica y que estuviera fundamentada en la lógica y nada más. Esto comienza con Sócrates, que se cree fue un personaje ficticio creado por Plutón. Plutón mismo, su estudiante Aristóteles, y así sucesivamente. Igual si se acuerdan de matemáticas, cuando hablamos, por ejemplo, de el teorema de Pitágoras, Pitágoras también era un filósofo griego, y básicamente existía esta corriente intelectual en aquel tiempo, donde básicamente se querían buscar las maneras de explicarse el universo, ¿no? Ahora, el problema aquí, como les digo, es que de la observación no pasaba. A Aristóteles se le consideraba como un maestro y como un superior intelectual. Entonces lo que él decía, eso era, y nadie se lo cuestionaba. Aristóteles, como les digo, fue discípulo de Plutón. Plutón fue discípulo de Aristóteles, perdón, de Sócrates. Y Aristóteles ganó popularidad porque él era maestro de Alejandro Magno y de muchos otros filósofos. Entonces se le consideraba como una eminencia máxima y su, entre comillas, conocimiento se enseñaba en el mundo griego, ¿no? Ese conocimiento se perdería a la caída del Imperio Romano, cuando se quema también la Biblioteca de Alejandría y la Europa medieval entra en la Edad Oscura o en lo que llamamos también la Edad Media.
Entonces existe un vacío de conocimiento en ese momento en Europa y básicamente las instituciones académicas griegas y romanas pues dejan de existir y en su lugar la Iglesia Católica toma ese papel como básicamente la clave o las llaves de las escuelas, ¿no? De la educación superior, etcétera. Y básicamente al ser una institución religiosa, pues lo que buscan es alinear cualquier punto de vista con su doctrina religiosa. Mientras tanto, en Medio Oriente habían logrado rescatar muchos de estos documentos de estos pensadores clásicos y los tradujeron al árabe. Cuando empezó a haber comercio entre el Medio Oriente y Europa, otra vez, mediante la carretera de la seda, que también iba hasta China, no solamente intercambiaban mercancías, sino intercambiaban conocimiento. Y en Europa se redescubrió estos escritos clásicos. Y la Iglesia Católica, al ver los escritos de Aristóteles, como veían que los consideraban dentro del lineamiento bíblico, no los hacían pensamiento prohibido y también los enseñaban en las iglesias, como parte de la educación y la formación académica de los sacerdotes, etcétera, porque como les digo, en aquel tiempo las escuelas no eran seculares, eran religiosas. Entonces, este fue un proceso de 3000 años básicamente, donde en la corriente de pensamiento clásica griega fue evolucionando en lo que hoy conocemos como el método científico. Am, Preguntas. ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no. Sí, ¿Sí? listo, terminé. No, profe, todavía no, espérame por un momentito. Sí, está bien. Entonces, una de las cosas, pues, que más le intrigaba a la humanidad, o que todavía la intriga, por ejemplo, es el origen de las especies, ¿no? De dónde salieron los animales, las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Aristóteles simplemente hizo una observación y él trataba de básicamente explicar, por ejemplo, de dónde salían organismos que él consideraba como simples, como las ranas, los ratones, insectos, cosas de ese tipo. Entonces él simplemente observaba y decía, bueno, llueve, el suelo se llena de agua, o los agujeros en el suelo se llenan de agua, o se forman charcos o lagunitas, y tiempo después, de la nada, aparecen renacuajos o tepocates, y ya de ahí salen ranas. Entonces él figuró que básicamente esos organismos aparecían por el agua de lluvia, que básicamente objetos animados salían de objetos inanimados, que el simple hecho de llover y que esta lluvia formara un charco era la causa de que aparecieran estas pequeñas criaturas. Y le llamó generación espontánea porque simplemente aparecen supuestamente de la nada. Entonces, él lo observó, lo pensó, lo dedujo y hasta ahí. Y esa fue una enseñanza que prevaleció en las universidades europeas por más de 2000 años. Entonces, nadie lo cuestionaba,
porque pues era el señor Aristóteles, ¿sí? Entonces, igual decía, ¿no? ¿De dónde salen las moscas? Pues las moscas salen de gusanos. ¿Y de dónde salen esos gusanos? Ah, pues salen de un animal muerto o de una fruta podrida. Entonces él simplemente hacía esa observación y decía, bueno, pues de este objeto inanimado saldrán este organismos simples. ¿De dónde salen los ratones? Del trigo. ¿De dónde salen las abejas? De los árboles. Entonces para él, pues era lógico, ¿no? Porque lo estaba viendo, no le encontraba ninguna otra explicación y en su mente, según él deducía y trataba de eliminar todas las posibilidades que fueran sobrenaturales, porque ya en este momento ya él no quería hablar de de Diana ni de cosas de ese tipo. Así que básicamente para él eso era la explicación, ¿no? Que se formaban estos organismos de estos objetos inanimados. This meeting is being recorded. Un objeto inanimado, pues básicamente es una piedra, un, el suelo, agua. O sea que para ellos un objeto inanimado, pues es aquello que no tenía movimiento, pues por sí mismo. Entonces, un puño ¿Se de... podría decir como sin vida? Básicamente, sí, Sí. Ok. sí. Entonces, aunque técnicamente, pues, por ejemplo, el trigo, uy, perdón, las semillas de trigo que todavía sirven, pues están vivas. Este, entonces él veía objetos o decía que objetos inanimados en el sentido de que pues no se podían mover, que nada más estaban ahí. Entonces, podríamos decir que sin vida, pero técnicamente había cosas que sí tenían vida, por ejemplo, pues como les digo, el grano, este, o la carne, pues estaba viva, ya no, pero venía, venía de un ser vivo. Bien servido. Y el animal muerto, pues no se movía. Pero son bacterias, ¿no? Lo que produce por los gusanos y en No, realidad no está totalmente muerta, hay vida, sigue habiendo vida todavía, porque las bacterias pues están vivas. no sí, pero, o sea, básicamente, según la idea de Aristóteles, era de que un objeto sin vida le daba vida a otro objeto. O sea, para él, O, eh, los gusanos, los gusanos venían o las larvas, ujú, pueden entrar la palabra, aparecían pues simplemente de la carne muerta, o que los renacuajos simplemente aparecían de los charcos, o ujú, que las ratones salían del trigo o del ujú, grano, del sorgo. O sea, esa era su deducción de Aristóteles. Sí, esa era su deducción de Aristóteles, exactamente. Y como les digo, no había experimentación de ningún tipo. ajá. Entonces él se limitó, como lo mencionábamos ayer, se limitó simplemente a observar, se limitó a deducir y ya declaró la idea. Ok. Cuando expresa en reflexionar a sus estudiantes de la siguiente observación, ¿él era maestro en ese aspecto o por qué? Sí, de eso O, por- vivía. Sí, o él era maestro y eso era lo que enseñaba él, su sí. creencia? O sea que en la antigua Grecia, básicamente los filósofos eran todólogos, le hacían de todo. Eran maestros, eran ingenieros, eran doctores, o sea, le hacían de todo, porque básicamente en aquel tiempo no había especialidad ni tampoco había, como les digo, un rigor. El único rigor era poder, este, básicamente ganar un debate o exponer una idea lo más lógicamente posible, porque también había una fricción entre los llamados sofistas y los filósofos.
Esas ideas las vamos a explorar más a fondo en español, pero básicamente en el sofismo tratamos de convencer al público con ideas que nada más se oyen bonitas, pero no tienen sustancia alguna. Mientras que en la filosofía se busca apelar al criterio y al pensamiento abstracto. Entonces, en este caso, Aristóteles trataba de apelar al naturalismo y al pensamiento abstracto. Quería llegar a esa conclusión lógica, porque para él no había otra conclusión lógica más que decir que si el ratón aparece del granero, cuando el granero tiene trigo, es porque el ratón sale del trigo y está ahí, porque así sigue el orden de la fórmula básica de la lógica. Entonces, en su deducción limitada, llegaba a esa conclusión y era lo que le enseñaba a sus estudiantes. Fue lo que dejó escrito y fue lo que se pasó básicamente hasta el siglo XVI, Mm. ya cuando empieza el Renacimiento, este, Hasta que lo cuestionaron. hasta que se cuestiona exactamente. Ujú. Porque básicamente también esa era otra cosa, de que en aquel tiempo llegaba supuestamente un pensador de alcurnia, entre comillas, y lo que él decía eso era. No había una discusión, porque pues básicamente si nadie le ganaba en el argüendo, en el debate, ya esa era la idea que se imponía sin cuestionar. Entonces ya con el nacimiento de método científico, todo eso cambia, todo eso evoluciona. Ya le puedo cambiar, Sí, profe. ¿sí? Bien. Entonces, otra cosa que él decía, una vez más, porque él así lo decía, era de que los objetos más pesados caían más rápido que los objetos más ligeros, ¿sí? Entonces, si un objeto es pesado, va a caer más rápido que un objeto ligero. Ahora, una vez más, esto está basado en una observación simple. Decía, bueno, aquí tengo una piedra y aquí tengo una pluma. Dejo caer la piedra, dejo caer la pluma y la piedra cae primero. La piedra es más pesada que la pluma, por lo tanto, el objeto pesado cae más rápido que el objeto ligero. Una vez más, basándose simplemente en una observación superficial, simple, sin ir más allá. Porque como les mencionaba ayer, la filosofía busca una explicación natural, busca utilizar la lógica, busca utilizar el discernimiento, pero también está limitada básicamente a la observación del filósofo. No va más allá, porque aquí no hay experimentación, simplemente se observa, se disque estudia y ya basado en esa observación superficial se llega a una conclusión. Entonces, como les digo, Aristóteles le hacía todo, ¿no? La primera explicación es acerca del mundo biológico, la segunda explicación es acerca del mundo físico. También en aquel tiempo, ¿no? Se hablaba que de la composición de la materia, y que qué compone la materia. Pues que la materia está compuesta de 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El fuego, la tierra, el aire y el agua. Y todo está compuesto de esos 4 elementos de diferentes grados. Y nadie lo cuestionaba. ¿Por qué? Porque pues se argumentaba de manera lógica y se llegaba a esa conclusión. Igual cualquier otra cosa que se observara o que se tratara de explicar, simplemente se pasaba mediante ese filtro de lógica, de discernimiento y hasta ahí. No había experimentación, no había nada de eso. Como lo que él decía, pero después de algunos años, más de 2000 años, ya se comprobó que no. Sí, ¿En qué año? eso vamos a verlo en las diapositivas siguientes. Oh, ok.
porque básicamente fue un proceso gradual, o sea que estamos hablando de que todas estas ideas que él propuso se fueron eliminando con el paso del tiempo, porque no solamente era ir en contra de lo que enseñaba Aristóteles, sino ya después era ir en contra de la aceptación doctrinal católica en en la Europa medieval. Entonces, históricamente hay varias cosas que nos llevan básicamente a la evolución de la meta empírica o de la idea del empiricismo, porque como les comentaba al principio de la lección, estos conocimientos se perdieron en la Europa A veces se medieval. corta mi audio, maestro. No sé si a los demás les pase. Va a ser la conexión de su internet. Tal Es, vez. como les mencionaba, en la Europa medieval, pues a la caída del Imperio Romano, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, muchas de estas ideas se pierden, se convierte ya más otra vez en dogmas. Entonces, cuando llegan estos conocimientos de Aristóteles, pues veían que sus ideas, por ejemplo, de la generación espontánea, se alineaban con Génesis, así que se permitía que se enseñaran. Entonces, básicamente volvieron a cementarse en la Academia Europea hasta inicios del Renacimiento. Y en el periodo del Renacimiento es básicamente cuando se abandona esta noción de lo sobrenatural en Europa y empieza ya más un movimiento empiricista. Es el periodo básicamente donde políticamente hablando la Iglesia Católica empieza a perder poder y vemos la reforma protestante y empieza a haber esta ruptura de ideas y es donde empieza a haber entonces más libertad de pensamiento en Europa y estas nuevas ideas comienzan entonces ahora sí a ser, o estas viejas ideas, perdón, empiezan a ser retadas en ambientes académicos, porque ya también las escuelas comienzan a secularizarse, en el sentido de que ya la Iglesia Católica no las domina, de que quizás otras denominaciones también empiezan a fundar sus propias escuelas, de que empieza a haber fundaciones de escuelas seculares o de que se empiezan a permitir ideas seculares. Y esto es un proceso que toma aproximadamente 700 años, tampoco fue de la noche a la mañana, pero fue una evolución que se fue dando poco a poco a poco. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Entonces, de ahí es cuando hacen el Nuevo y el Viejo Testamento. No, 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 esa es otra cosa, eso es, eso es muchísimo más atrás. Entonces, si hablamos de la línea ah, histórica, Aristóteles es muchísimo antes del cristianismo. Cuando cae la Roma occidental, ya existía el cristianismo en Europa, ya el cristianismo era básicamente religión oficial en el Imperio Romano, ya se había canonizado la Biblia para aquel entonces, era el año 400 y algo. Entonces, como ya no existe esa estructura política del Imperio Romano, quien toma las riendas básicamente de la cultura y de la religión en Europa en ese momento es la Iglesia Católica. Pero esto básicamente son dos eventos paralelos, o sea, la canonización de la Biblia y la formación de la Biblia occidental es paralelo a otros eventos de los que estamos tratando aquí. Entonces son dos temas diferentes en momentos de la historia que son parecidos. Entonces, aquí estamos hablando de que básicamente las ideas que eran permitidas en ese tiempo en Europa tenían que alinearse con el canon católico, con el canon cristiano. Este, aunque también hubo pues rupturas, ¿no? Se rompió la iglesia ortodoxa con la iglesia romana, o sea, la iglesia del este con la del oeste, pero eso no tuvo mucha influencia en cuanto a los cambios y la revolución científica que se fue dando más adelante.
sino más que nada fue ya cuando empezaron las reformas protestantes en el siglo XVI, que ya políticamente hablando, la Iglesia Católica se debilita en Europa y empieza a haber una ruptura del dominio o de la hegemonía católica en Europa, y ya entonces empieza a haber una proliferación de ideas diferentes, aunque también las iglesias protestantes resistían la idea de una, este, de una secularización total, ¿no? Así ellos también tenían en cierta manera querer cierto control sobre las ideas, pero este, esta idea del naturalismo fue evolucionando a través del tiempo en Europa básicamente del siglo XV al siglo XIX, ¿sí? Entonces fue tanto la ruptura como de la Iglesia Católica por la Reformación protestante, y ya después fue básicamente el abandono de las ideas supernaturales y la búsqueda de la explicación por causas más naturales y, como les digo ahora sí, de la experimentación de los eventos. Porque en este caso, lo que Aristóteles decía se tomaba pues como doctrina, como es lo que es, porque así es. Entonces ya cuando empiezan estos cambios, estas ideas del Renacimiento, estas ideas del naturalismo y del empirismo, dicen, no porque él lo diga, así es. Vamos a experimentar y vamos a ver si es cierto. Ya lo puedo cambiar. Sí. ¿Quién dijo que había enseñado Aristóteles, maestro? Aristóteles fue estudiante de Plutón y Plutón fue estudiante de Sócrates. Gracias. Había pues muchos filósofos griegos, ¿no? Y muchos de ellos pues básicamente también utilizaban ¿cómo les diré? Su mente, y tenían un pensamiento un poquito más abstracto. En el caso de Demócrito, por ejemplo, él de chiripada, se puede decir literalmente de chiripada, porque tampoco él experimentó. Bueno, experimentó, pero no experimentó. Propuso la existencia del átomo. Y él básicamente utilizó ese razonamiento, ¿no? De que la materia debe estar compuesta de algo y que se llega a un punto en la materia donde ya no se puede dividir más. Entonces, la palabra átomo viene del griego antiguo indivisible, que ya no se puede dividir. Entonces, él básicamente lo explicaba también de esa manera, de que podemos tomar un grano de arena, podemos golpearlo, y va a haber un momento en que ese grano de arena ya no se va a poder hacer más chiquito, ya no se va a poder dividir. Pero hasta ahí llegó su experimento. Él todavía creía en los cuatro elementos, él todavía creía en todas esas otras ideas, pero en este caso, pues básicamente le atinó en el sentido de que sí hay un momento en que ya no podemos dividir más a la materia, este, en cuanto a lo que es un compuesto material. Ya sabemos que con Einstein la materia se puede convertir en energía. Entonces, les voy a mostrar este pequeño clip, igual de una serie que se llama Érase una vez los hombres, que también veía en el canal 11 en México. Esta parte no va a quedar grabada porque si no me tumban el video, pero lo pueden buscar en YouTube después. Entonces, básicamente, él figuró, ¿sí? Él básicamente se lo imaginó, lo dedujo. Fue ese pequeño experimento de estar friegue un grano de arena hasta quizás ya no poder ver más. Y es básicamente lo que remotamente podríamos considerar que fue un experimento, pero en realidad no lo fue, simplemente fue una observación y una deducción, como los otros filósofos, ¿sí? Entonces, básicamente, pues no había, como les digo, ese rigor académico,
no había nada de eso. Simplemente te lo puedo demostrar utilizando lógica y hasta ahí. Y como les digo, ya después te lo puedo demostrar utilizando lógica y lo alineo con la doctrina y hasta ahí. ¿Sí? ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no. No, profe, por Muy favor. bien, me espero. Entonces, ya llegamos básicamente a la edad del Renacimiento, que empieza básicamente en el siglo XV. Y básicamente aquí ya se empiezan a contradecir básicamente esas ideas clásicas, ¿no? Que les estaba mencionando. Y esta revolución comienza primero con las artes, porque básicamente durante el periodo, por ejemplo, medieval, no sé si hayan visto pinturas medievales o arte medieval, es muy plana y muy abstracta, como que no tiene mucho chiste, como que parece que la dibuja un niño, no sé, porque básicamente también esa era parte de la creencia de aquel tiempo, de que no se podía imitar a la creación, y eso tenía un poquito de influencia islámica y de influencia ortodoxa del este. Por ejemplo, en la iconoclasia ortodoxa se tenían que dibujar figuras planas porque era como básicamente la reflexión en un espejo. Ya para la Italia del Renacimiento, o lo que hoy en día es Italia, en aquel tiempo Italia como tal no existía, se empiezan a recuperar ah, formas clásicas en la pintura. Se empieza otra vez a pintar con perspectiva. Se empieza otra vez a pintar con formas que eran parecidas a la vida real, cosas y técnicas que se habían perdido, como les digo, después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces empezamos a ver esa revolución en el arte, en la pintura, donde hay, por ejemplo, la primera pintura donde participa Leonardo da Vinci, se nota el ángel que él pinta a comparación de la pintura de su maestro y su ángel resalta. Entonces, supuestamente dice la leyenda que eso hizo que su maestro se diera por vencido y ya no pintara más, que porque se vio derrotado, no sé si sea cierto o no sea cierto, pero eso dice la leyenda. Entonces empieza a ver como les digo, renacimiento, se llama renacimiento porque se vuelve a ciertos fundamentos de la época clásica, comenzando con el arte y ya después este cambio, redescubrimiento de ciertas cosas se filtra otra vez a la academia. Básicamente les comentaba que Sócrates pues era el supergenio, ¿no? Y era el supergenio porque sus ideas se alineaban con la doctrina de aquel entonces. Ya después se permitió que se enseñara a Sócrates y las técnicas de Sócrates eran más de cuestionar las cosas. Las técnicas de Aristóteles eran más establecerlas. Entonces también se comienza este cuestionamiento de lo establecido y entra entonces ahora sí más de lleno lo que son las explicaciones naturalistas, de por qué pasan las cosas, pero desde un ángulo natural. Y si tú me dices por qué, ahora me lo tienes que comprobar, no solamente con lógica, no solamente con argumentos, sino con evidencia. Y aquí es donde se empieza a formular esa idea del empirismo, de que no solamente tenemos que tener la capacidad de argumentar nuestro punto, sino que debemos demostrarlo con evidencia, evidencia que tanto yo como ustedes podamos ver, podamos medir y mediante un experimento que tanto yo como ustedes podamos replicar.
Entonces, no es ahora el que le haga el argumento más bonito y más lógico, que suene mejor, que tenga mejor argumento, sino que es la persona que tenga la evidencia en la mano y una evidencia que se pueda replicar, una evidencia que se pueda comprobar por básicamente cualquier persona, entre comillas, o que cualquier persona se le pueda entrenar para hacerlo. Entonces ya no es cuestión de que funciona porque yo digo o funciona porque yo lo hago que se oiga bonito, que se oiga floreado, sino que yo lo hago, lo experimento y aquí están las muestras de lo que te estoy diciendo, ¿sí? Y muchas de estas situaciones pues iban en contra de la doctrina de aquel entonces. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la contradicción de la generación espontánea, ahí estamos contradiciendo no solamente a Aristóteles, pero también estamos contradiciendo al modelo religioso del momento. En el caso, por ejemplo, de Galileo Galilei, que utiliza el telescopio, no lo inventa, pero lo mejora, y empieza a hacer observaciones celestiales, y básicamente se da cuenta de que el universo no es heliocéntrico, o sea que, bueno, antes del modelo heliocéntrico era el modelo geocéntrico, pero ese también ya se abandonó antes. Entonces, que la Tierra no gira alrededor que el Sol, perdón, no gira alrededor de la Tierra, el modelo geocéntrico, perdón, me equivoqué. El, 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 el otro modelo viene después, pero para Galileo, ya el modelo geocéntrico no es válido, o sea, la Tierra no es el centro del universo, sino él ya propone un modelo heliocéntrico, o sea, el Sol. Y ya después llegan otros como Kepler que dicen ni siquiera el Sol, sino que es otra cosa y así. Entonces ya ahora sí se empiezan a cuestionar esos modelos. Mucha gente acaba en la hoguera por cuestionar esos modelos establecidos, porque les digo, esto no fue aceptado así, nada más porque sí, porque también había mucho conflicto político en medio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Galileo, pues él no le hicieron nada más que arresto domiciliario porque era compadre del Papa. Si no hubiera sido él amistad con él, la Inquisición se lo hubiera llevado a la hoguera. Este, porque básicamente, pues, ah, retaba las ideas que enseñaban las instituciones en ese momento. Él también escribió un libro con 3 personajes y uno de esos personajes lo llamaba Simplicio. Y Simplicio, pues el nombre mismo lo dice, era como una persona tonta y básicamente ese personaje era como que una reflexión de lo que él consideraba al Papa en aquel entonces. Entonces eso lo metía en muchos problemas, pero por ser amigos con él, pues no lo llevó a consecuencias más graves, más que arresto domiciliario el resto de su vida. Pero básicamente estamos hablando de esa evolución de del pensamiento, ¿no? Pasamos de lo sobrenatural, del misterio, de la creación divina, a una explicación más naturalista, basada en un rigor académico, basada en la observación y en la experimentación. Entonces, Europa sale de lo clásico o de la filosofía clásica, entra a un periodo de, se podría decir, entre comillas, oscuridad, gobernada por dogma, y ya después otra vez llega el momento del Renacimiento, donde no solamente se regresa al pensamiento clásico, sino que se va más allá y se rechaza no solamente la idea de que estamos limitados por nuestro propio razonamiento y nuestros propios sentidos, sino que tenemos que ir más allá y tenemos que experimentar para entonces ahora sí comprobar lo que estamos diciendo. Por milenia, porque fueron menos de 2000 años, en el sentido de que no fue constante,
sino que hubo pausas. O sea que durante su tiempo de vida, se seguían sus ideas. Después de su muerte, fueron aproximadamente otros 700 años por ahí. Mm, Ya después, como les digo, ya hubo cambios políticos en Europa y se pierde ese conocimiento por miles de años. mm, Entonces, se recupera ese conocimiento y nada más tiene dominio como otro medio siglo y pedazo. mm, Porque básicamente la Edad Oscura en Europa es de la caída del Imperio Romano Occidental en 1446 a básicamente 1400. Entonces, esas ideas de Aristóteles, este, no se recuperan como hasta el año 1100, después de de la Segunda Cruzada. mm, Año 1100 al año 1400, 1500, se enseñan estas ideas como que son, pues la verdad, y ya después se, este, ¿cómo se llama? Se rechazan. Entonces, no fueron así milenios seguidos, ok. sino que fue un rato sí, un rato no, un rato sí, un rato no, dentro de estos 2000 años, porque pues básicamente ni 2000 años así seguidos fueron. Ujú, ok, pues, Sí. Porque básicamente la Edad Media termina, este, bueno, políticamente hablando, ¿no? Termina con la caída completa de lo que es el Imperio Romano por completo. O sea que, este, el Imperio Romano como tal deja de existir cuando los otomanos logran capturar Constantinopla en 1442. Entonces, ya cuando los otomanos toman Constantinopla, y ahí se termina por completo este, lo que es cualquier vestigio del Imperio Romano. Y empieza también el periodo de reconquista en Europa. Salen los musulmanes son expulsados de la península ibérica. Los otomanos tratan de entrar a Hungría y a Austria, pero son vencidos. Ahí es donde también, en batallas de ese tipo pierde el brazo, Cervantes. Entonces, tanto política como científicamente hay eventos que marcan ese periodo del final de la Edad Media en Europa, porque básicamente durante la Edad Media europea o durante la Edad Oscura europea hay un florecimiento en el mundo musulmán. Entonces, esas matemáticas y esas filosofías las salvaguardan en el mundo musulmán, como les digo, se redescubren después de las cruzadas, cuando estos soldados europeos empiezan a ir a Tierra Santa, ay, perdón, y empiezan a descubrir o a redescubrir estos escritos que fueron traducidos del griego al árabe y otra vez del árabe al latín y al griego otra vez para que los europeos pudieran entenderlas. Este, Ya después de estos cambios políticos, también existen cambios políticos en Medio Oriente y el Medio Oriente, cuando Europa empieza a salir de la Edad Oscura, ellos empiezan a entrar a la Edad Oscura. Se termina la época dorada del Islam, donde se impulsaba el avance tecnológico y el avance científico, y se entra también ahora en un periodo de celo religioso. Entonces, por ejemplo, un clérigo en Bagdad declara al álgebra como demoníaca y ya, se acabó. Entonces, ahí empieza también el declive de los avances tecnológicos y científicos en el mundo musulmán y empieza una secularización del pensamiento en el mundo europeo, en el mundo occidental, y se crea otra vez ese desbalance. Ya lo puedo cambiar.
Ya. Ya. Sí, Sí, profe. Entonces se empieza a cuestionar Aristóteles. Entonces Galileo, siendo Galileo, empieza a decir, Aristóteles está mal, no porque un objeto esté más pesado que otro, va a caer primero, sino que hay otras influencias, hay otras cosas que van a hacer que el objeto, básicamente llegue primero que el otro, pero en sí todos los objetos van a caer a la misma velocidad, estando todo igual. Entonces, básicamente, Aristóteles, Galileo empieza a experimentar también. Y le hacen la misma pregunta de la pluma y le hacen la misma pregunta con una hoja de papel y básicamente experimenta y demuestra que mientras las condiciones sean las mismas, los objetos van a caer al mismo tiempo. Entonces, Galileo fue uno de los revolucionarios en cuanto al método científico en ese sentido, de que si yo puedo observar superficialmente una hoja de papel o una pluma y un pedazo y una piedra, y noto que la piedra cae antes del pedazo de papel, pero también me doy cuenta que las condiciones físicas de ambos objetos no son las mismas, y que si hago que la condición de los dos objetos sean las mismas, entonces van a caer ambas al mismo tiempo. Entonces, básicamente, él ya empezó con este tipo de rigor, de que tenemos que tener un control, debemos igualar las condiciones, debemos de mantener consistencia en la metodología para entonces obtener resultados consistentes. Si se acuerdan en el ejemplo de ayer que hablamos de la fructosa y hablamos de las medidas, les comentaba que básicamente tenemos que tener todo igual, ¿sí? Si voy a usar un litro de jugo de limón, voy a usar un litro de jugo de naranja. No puedo usar un litro de jugo de limón mientras nada más quizás 200 mililitros de jugo de naranja, sino que las dos condiciones tienen que ser igual para poder medir y comparar iguales, ¿sí? Entonces, básicamente Galileo ya comenzó también con esas ideas y con esa metodología. Igual aquí les tengo otro clip pequeño. Este, igual esta parte la voy a pausar, no la voy a grabar porque luego pues el video se vuelve limitado. Este, y ya después regresamos. Entonces, como ven, ya no nada más era simplemente observar, era experimentar. Aquí no se demostró lo de la hoja de papel, de que sí la hoja de papel caía más lento, pero a la hora de hacer la hoja de papel una bola, ya los dos objetos también caían al mismo tiempo. Entonces, como ven, ya es más cuestión de experimentar, ya no era nada más observar y a ver qué pasa. Igual todo esto que Galileo estaba haciendo sentó las bases para después Isaac Newton pudiera expresarlo de una manera más matemática. Entonces, como les digo, en este momento se fueron abandonando esas ideas políticas y como ven, de todas maneras, medio cierto, medio ficción, esa resistencia al cambio y esa resistencia a las ideas ya establecidas, ¿sí? Entonces, hablaba del tiempo y pues el tiempo, pues sí, es continuo, pero se puede medir. O en el caso del péndulo, ¿no? Que la longitud del hilo es la que determina la velocidad de cómo se columpia, etcétera, etcétera. Y eso lo fue dando no solamente mediante observación, sino mediante experimentación, etcétera, etcétera. Y como ven, él ya lo presentaba con evidencia, cosa que antes pues no ocurría, simplemente
Se les venía una idea a la cabeza, la articulaban bien y ahí quedaba. Preguntas. No. ¿No? Creo que no. ¿Ya lo puedo cambiar? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Permítame un poquitito, maestro. Muy bien. Y básicamente durante este tiempo ya no solamente era Galileo, ya había más personas que empezaban a cuestionar lo que Aristóteles enseñaba y empezaban a utilizar ese modelo experimental. Entonces Francesco Redi, otro italiano, este, utilizó el método de control para ver si era cierto de que de tan solo un pedazo de carne se podían originar ah, gusanos. Entonces, larvas. Igual lo hizo con agua de un charco. Entonces aquí todavía no se conocían los microorganismos ni nada de eso. Simplemente pues querían ver si era cierto, ¿no? De que si al juntar agua de un charco que acababa de llover y la llevaba en un frasco y dejaba ese frasco tapado, a ver si también salían renacuajos, o si tomaba un pedazo de carne y lo dejaba en un frasco, y también un frasco tapado, un frasco destapado y un frasco con una red, a ver si a los tres le salían gusanos. Y resulta que no, que básicamente al frasco tapado, a los frascos cubiertos, pues no le salía nada, se secaba nada más la carne, mientras que el frasco abierto, pues sí le empezaban a salir gusanos. Entonces también notó que empezaba a haber moscas alrededor de esa carne. Entonces ya se llega a una conclusión diferente, ¿no? Que básicamente animales van y desovan y ahí, al desovar ahí, pues dejan sus huevos. Ya de esos huevos, pues nacen las larvas, en este caso los gusanos estos o los renacuajos en el agua, y por eso aparecen ahí. Igual lo de las ratas, ¿no? De que no es que aparezcan del trigo, no es que aparezcan del sorgo, no es que aparezcan del grano, sino que básicamente pues las atrae porque es su comida y empiezan a llegar ahí. Pero como Aristóteles no tenía grupos de control ni se puso a observar hacia detalle, pues básicamente llegó a esas conclusiones y nadie lo retó. Entonces todas estas ideas iban en contra básicamente de esa noción aristotélica, ¿no? De nada más voy a observar y voy a concluir y ya. Y ahora aquí ya nos brincamos pues varios siglos al siglo XIX y ya con John Dalton. Y básicamente él pues básicamente fue uno de los químicos modernos y él fue el que descubrió que el aire no es un elemento, sino que está compuesto de varios elementos y que los gases individualmente tienen diferentes densidades y diferentes pesos. Entonces, así como el video que vimos de Galileo, que lo descubrió con los sólidos, o que lo observó con los sólidos, Dalton lo descubre con los gases. Y básicamente reafirma la idea de Demócrito de que sí hay una partícula elemental que no se puede reducir, este,
que forma básicamente un compuesto, o no que forma un compuesto, sino que forma materia, no un compuesto que forma materia. Ya hoy en día sabemos que el átomo se divide también en partículas subatómicas y que esas partículas subatómicas se parten en otras partículas más pequeñas y que al final pues básicamente es energía vibrante. Pero básicamente gracias a estos fundamentos empíricos se van haciendo estos descubrimientos nuevos. Porque como les sigo repitiendo una y otra vez, ya no es nada más que un fulano dijo y se queda por sentado, sino que se cuestiona y se experimenta, se cuestiona y se experimenta. Entonces, en este caso, él descubre esa diferencia en el aire, de que está compuesto de varios gases y de que básicamente am, cada uno de esos gases tiene una densidad diferente. Y así se fueron descubriendo poco a poco cada uno de los elementos de la tabla periódica. Ya cuando hablemos de química, pues vamos a explorar más a fondo este fenómeno de la tabla periódica y de los elementos y de los átomos, pero pues básicamente ahorita es una introducción a ello, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo se aplica de manera práctica el método experimental. Estamos viendo cómo con el tiempo este rigor científico va haciendo que no solamente la ciencia avance, sino también la tecnología aplicada, porque gracias a estos descubrimientos es como vamos, básicamente inventando cosas nuevas y al ir inventando cosas nuevas, vamos desarrollando y vamos descubriendo cosas nuevas también, ¿sí? Entonces, así es como se va aplicando el método científico y así fue como fue evolucionando el método científico. Y así es como se aplica de manera práctica, perdón, el método científico. Entonces ya básicamente para el siglo XIX ya se deja por completo el dominio religioso dentro del ámbito académico y ya se toma una visión, como les digo, más naturalista. Y ya empieza la época del avance tecnológico. Entonces empezamos a ver cambios rápidos que no se habían visto básicamente desde el origen de la humanidad, comenzando en el siglo XVIII con la Revolución Industrial, la gran migración el campo hacia centros urbanos, el avance tecnológico en el siglo XIX y en el siglo XX hasta la fecha. Y pues básicamente ya también el dibujo que está aquí está obsoleto, porque ya en el 2020 ya lo que es la capacidad de esa laptop la tiene un teléfono celular. Perdón. Entonces empezamos a ver un cambio rápido en la tecnología gracias al avance del método científico, que como les digo, no solamente nos trajo más conocimiento, sino un avance en el ámbito tecnológico, en el ámbito del desarrollo humano, porque ya teníamos más la libertad de explorar más abiertamente el fenómeno, los fenómenos naturales. Ahora, el problema que existe en la actualidad, y esta ya es mi opinión personal basada en lo que he observado, sin rigor académico ni científico, es de que esta misma tecnología nos está llevando a un retroceso, de que el Internet, en vez de avanzar la información, nos está haciendo más ignorantes, porque lo que se consume en la mayoría de las veces no es información real, sino son inventos y a veces no tenemos el tiempo o la curiosidad de investigar más allá y nos dejamos llevar mucho por lo que leemos superficialmente o por lo que nos presentan los medios de comunicación o lo que nos comparten en los medios de redes sociales.
pero ya esa es otra historia. En fin, este, entonces ya de aquí pasamos básicamente, como les digo, a una situación donde ya existe un rigor y ya existe un procedimiento más, pues sí, más riguroso, más estructurado para encontrar entonces ahora sí la explicación de los fenómenos naturales y para demostrar que si algo funciona o no funciona. Y es que podemos básicamente verlo en nuestra propia vida. Yo nací en 1983 y cuando yo era niño, la novedad pues era la televisión y eran los videojuegos de Atari y de Nintendo. Esa era la gran novedad de aquel tiempo, de los mediados de los 80, inicios de los 90. En los 90 todavía era muy raro que una persona tuviera una computadora en casa, muchísimo menos el internet. Ya para el año 2000, ya las computadoras se hacían más comunes en los hogares, ya mucha gente empezaba a tener internet. Y ya hoy en día traemos el internet en la bolsa con los teléfonos celulares. Mientras que si lo comparamos, por ejemplo, con, pues básicamente mis abuelos, que nacieron en los años 20 y en los años 30, pues la innovación así más grande que vieron fue del radio a la televisión y de la televisión a la televisión a color. Así que digamos que en su juventud pues vieron así muchos cambios. Y si pensamos en mis bisabuelos que nacieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ellos vieron el cambio del caballo al automóvil. Y si pensamos en mis tatarabuelos que nacieron a mediados del siglo XIX, la introducción, por ejemplo, de la máquina de vapor. Entonces, como ven, los avances tecnológicos cada vez ocurren más y más rápido gracias a esta metodología del método científico y de que ya tenemos la curiosidad de conservar el conocimiento y construir sobre ese conocimiento en vez de siempre estar empezando desde el principio y desechar y desechar y desechar. Einstein mismo lo dijo, que él estaba parado sobre el hombro de gigantes, porque básicamente sin Newton no hay Einstein, sin Galileo no hay Newton, y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, gracias a esos avances, tenemos lo que tenemos. Preguntas. Esta mañana. Preguntas, preguntas. Y acuérdense, esto no es exclusivo de Europa. En China también hubo avances tecnológicos y científicos. En Mesoamérica también los hubo, pero por el colonialismo mucho de ese conocimiento pues se perdió. En el caso, por ejemplo, de los mayas, cuando llegaron los misioneros católicos con los españoles, destruyeron muchos de los códices, mucho del conocimiento astrológico que los mayas ya tenían, mucho del conocimiento matemático, mucho del conocimiento herbolario. Entonces no sabemos cómo llegaron a esas conclusiones y mucho de ese conocimiento se perdió. Igualmente en Asia, lo que es en China, China es una de las civilizaciones más antiguas todavía en existencia, pero por razones políticas, por razones de guerra, etcétera, etcétera, pues mucho de ese conocimiento también se perdió y se redescubrió, etcétera, etcétera. Entonces, este no es un fenómeno exclusivamente europeo, sino que ha sido un fenómeno pues global. El problema es que la política y otras cosas han interferido en ese avance tecnológico y pues han cooperado a la destrucción de mucho de ese avance por razones políticas, las cuales también vimos durante la pandemia, etcétera, etcétera, donde las voces más fuertes no eran las voces de los expertos y la gente que en realidad estudió y sabe de lo que está hablando, sino de políticos y de intereses
financieros, pero una vez más es otra historia. Ah, preguntas acerca del método científico y acerca de cómo se aplica, porque ya vamos a entrar nosotros mismos a diseñar un experimento el día de mañana. ¿Tan rápido? Sí, Pues no, yo para mí no tengo preguntas, profe. La información está toda ahí, nada más revisándola. gracias. Porque sí, pues ayer hablamos del método científico así superficialmente. Hoy exploramos cómo históricamente fue cambiando y cómo fue creciendo el método científico, cómo se fueron retando ideas clásicas, cómo pasamos de la filosofía a la ciencia, y ya nosotros ahora sí tenemos que aprender a aplicar ese conocimiento nosotros mismos. Entonces de eso se va a tratar la clase de mañana, donde pues ya vimos un poquito de teoría. Vamos a poner esa teoría a trabajar, ¿no? Porque les digo, parte del examen es eso, de que tenemos nosotros que diseñar un experimento. Y el experimento debe cumplir Los requisitos. con todos los requisitos. Y un comentario, maestro, nos pregunta, Sí, ya sé que no le gustan estos comentarios, pero lo tengo que hacer. no, está bien. Este, como en el caso, como por ejemplo del examen, nos podría preguntar como quién fue Francesco Redi o en qué consistía su método de, por ejemplo, de las moscas o así, para estudiar, pues tener una idea más que nada. En este caso, va a venir una lectura, o sea, no se lo tiene que memorizar. Aquí se los doy para que vayamos practicando esa lectura. Pero en el examen les va a venir el párrafo de Francesco y les va a venir el párrafo de Aristóteles. Entonces, basada en la información que viene en ese párrafo, les van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la metodología de Francesco y la de Aristóteles? O basado en el método científico, ¿quién está aplicando mejor rigor a la hora de exponer sus ideas? Entonces, no es tanto memorizar, sino entender el concepto, ¿sí? Porque básicamente la historia les va a venir en el examen. Igual con Galileo, les va a venir la lectura acerca del experimento de Pisa. Entonces, básicamente, basado en esa lectura, ya van a contestar las preguntas. Entonces, es más que nada practicar la lectura y comprender la lectura. Ahorita les estoy dando la lectura y les estoy explicando para que cuando lleguen a la lectura en el examen ya tengan más o menos una idea de qué se trata y no tengan que gastar tanto tiempo en tratar de comprender en el momento, ¿sí? Gracias, Y, maestro. sí, y esta pregunta está bien, esta pregunta sí es relevante. La pregunta que no me gusta es de que, ¿por qué se los enseño? Pero el sí, ¿cómo les diré? La metodología de esa sí, no hay problema, esa no. O sea, no tengan miedo en preguntar, no tengan miedo en preguntar, aunque sea la misma pregunta. Aunque a mí la pregunta me caiga gorda, ustedes pregunten porque ese es mi trabajo. Este, pero sí, o sea, va a venir una lectura y ya ustedes van a llevar una idea de lo que se trata, para así no gastar tanto tiempo también en leer, ¿sí? Porque básicamente en este tipo de exámenes, en el de sociales, en el de español y en el de ciencias, pueden ir sin saber nada mientras tengan buena comprensión a la lectura, porque ahí viene la lectura. Pero ese no es el chiste. El chiste es que puedan leer rápido y contestar rápido porque ya tienen una idea del tema principal. Entonces, no es cuestión de memorizar toda esta información, sino de ya entenderla y tener más o menos una idea de qué se trata el método científico, de qué es el rigor científico, de qué es un grupo de control, de qué es la variable dependiente, la variable independiente y todas esas cosas. Que como les digo, ya cuando también lo pongamos en la práctica, se van a cementar mejor, porque ahorita son conceptos abstractos en el aire que no hemos puesto a la práctica. Ya cuando ahora sí nos ensuciemos las manos, entonces ahora sí nos vamos a dar cuenta si entendemos bien o no.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, es bastante lectura. Entonces, por eso la meta de la clase de sociales es hacerlos leer, explicarles y presentarlos con definiciones. Porque, como les decía en la clase de ayer, la ciencia lleva vocabulario y las palabras tienen un significado diferente en la ciencia que en nuestra, ah, nuestra vida diaria. Entonces, por ejemplo, puede venir una pregunta acerca de lo que es una teoría y nosotros, pues en la calle decimos que una teoría es una idea vaga y no es cierto. En la ciencia, una teoría es un hecho comprobado. Una hipótesis es apenas el querer explicar. Entonces, el propósito de esta clase es presentarles la información lo más concisamente posible, que tengan ya un vocabulario más o menos desarrollado y estén expuestos a la lectura. Porque pues sí, ese es el chiste. De que aquí estamos leyendo, les doy la explicación, lo leen otra vez ustedes, lo estudian, tratan de ver si están entendiendo bien la información y después me preguntan a mí o lo que sea. ¿Sí? Sí, creo que ese es el problema para mí. Trae muchas palabras muy diferentes. Sí. Y Ujú. es importante que me pregunten. Si no quedan claras algunas palabras, me pregunten porque esas palabras son importantes. Sí. ¿Y esas palabras no puede uno como investigarlas en algún diccionario, maestro? No, sí, claro. ¿O en el Google? Sí, 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 pueden. Lo que pasa es que es parte de la discusión, pues, aquí del salón, de que están copiando, están oyendo mi explicación, pero a la vez si hay alguna palabra que no entienden, me pregunten y así también quizás otras personas que tenían la duda, ya les lo sacamos también de la duda, porque este espacio lo tenemos que utilizar precisamente para esa experiencia educativa, ¿no? De que no hay que tener miedo a preguntar, de que una palabra, ahora sí, aquí una palabra o dos hacen la diferencia entre entender y no entender el párrafo completo. Entonces es importante aclarar esas dudas del vocabulario porque aquí lo que importa es el vocabulario. En matemáticas es el método, son las reglas. Aquí en ciencia son las reglas, pero también es el vocabulario. Porque les digo, las palabras tienen un significado muy exacto. No es una interpretación de que a lo mejor significa esto, sino que en ciencias, cuando decimos Homo sapiens sapiens, es porque se refiere a una especie en específico y no nada más a algo así vago. Entonces, importante, muy, muy importante, ¿sí? Que si hay duda en alguna palabra, me la dejen saber y yo puedo explicarles para que ustedes también hagan notas acerca de lo que entendieron y que quede claro todo el material, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro, gracias. Sí, de nada. Muy bien, pues si no hay más pregunta o comentario, sería todo de mi parte y nos vemos mañana donde vamos a empezar a diseñar experimentos, ¿sí? Hasta mañana, maestro, gracias. Que tenga buen Vale. día. Igualmente, adiós. Gracias, profesor.